Hola, ¿cómo les va? Esta clase teórica encuadra en particular las relaciones de luz, color, cesía con fundamentalmente las formas de representación. Complementa la clase teórica anterior, la clase teórica 10, presentada por José Luis Caivano, donde se encuadraron muy claramente cómo comprender conceptualmente estos problemas y cómo adquirir una atención para observar y ordenar, clasificar y comparar los comportamientos cromáticos vinculados además a la luz, la transparencia y todo el fenómeno de la cesía en general. La idea es hoy repasar ciertas modalidades de representación de esos problemas y tratar de aportar alguna herramienta para poder trabajar mejor con estos temas, no solo en los trabajos prácticos, sino en nuestro trabajo en general. El primer asunto que define a la representación de estos comportamientos es justamente cómo entender que las formas se revelan a partir de la luz. Como bien señalaba José Luis en la teórica, un asunto clave para comprender estos problemas es entender la lógica de su clasificación, es decir, de su relación entre diferencias de grado y diferencias de clase, ¿no? La pintura, en particular, por ejemplo, este fabuloso trabajo de Caravaggio, lo que nos permite es entender cómo la forma, en este caso la figura de un santo, y algunas condiciones de su contexto, se revela a partir de la variación gradual de luz y sombra. Podemos ver cómo la forma del brazo o de la cabeza se reconoce como forma, como configuración, ¿no? Como proporciones, variación de contornos, etc., exclusivamente por la variación de color definido fundamentalmente por un color de base, una tonalidad relativamente estable, pero con un muy alto grado de variación respecto de la luminosidad, de la diferencia de luz y de sombra. La variación en la luminosidad está dada muy especialmente por la superposición de pinceladas que de alguna manera van agregando, si pensamos que esta pintura surge de un fondo oscuro, le van agregando muy progresivamente luz bajo la forma del color a la representación de la figura para poder modelar este pasaje muy gradual de las situaciones más iluminadas de la cabeza, aquellas que se revelan como contraste entre figura y fondo, el contorno de la pelada, por ejemplo, y ese brillo particularmente en el punto más cercano, ¿no? de la cabeza de la pelada hacia nosotros, pero por otro lado el modo en el cual la forma va pasando de tener un lado iluminado a un lado oscuro a partir de lo que se entiende como la sombra propia, es decir, aquellas caras que no están alcanzadas por la luz. Ese problema de cómo describir entonces la forma a partir del claroscuro como un sistema de graduación de tonalidades que administran la relación de luz y sombra es un problema antiguo, es un problema claramente desarrollado por la pintura, especialmente investigado por ejemplo, Da Vinci en este paradigmático retrato de la Gioconda, donde lo que podemos ver es cómo la técnica trata de encontrar una modalidad de pintura, de superposición de la pincelada, en este caso bajo la forma del esfumado, que lo que hace es no marcar especialmente la diferencia entre cada pincelada y la otra, superponer muchas pinceladas livianas
para poder ir encontrando toda esta variación de tonalidades que, como vemos, por el paso del tiempo se ha ido resquebrajando, etc., y termina introduciendo otro tipo de lecturas en la pintura, pero que en la pintura original, cuando toda esta pintura no estaba cuarteada, podía entenderse como una variación realmente muy difusa, es decir, muy sutil, casi infinitesimal, ¿no? Pequeña superficie contra pequeña superficie, producto de esta superposición de pinceladas, muy gradualmente diferenciadas entre sí. ¿Qué relación tiene esto con la arquitectura? Podríamos ver cómo este trabajo de Frank Lloyd Wright, este trabajo hecho en la década del 30, los laboratorios Johnson, trata de abordar de alguna manera estos problemas del claroscuro con recursos muy especialmente arquitectónicos. Parte del problema de los laboratorios es el deseo del comitente y de Wright de proveer al lugar de luz difusa. Recuerdan que José Luis describía muy claramente cuáles eran los atributos de la luz difusa, que es esta capacidad justamente de alguna manera hacer proliferar en innumerables puntos la fuente de luz y por lo tanto reducir al mínimo la proyección de sombras y optimizar la visión de, por ejemplo, condiciones analíticas de trabajo para analizar el color de un producto químico en un tubo de ensayo o un dibujo frente a la observación de sus características. Es decir, la luz difusa, justamente por no producir contraste entre luz y sombra, por no producir grandes momentos de saturación lumínica y por lo tanto dificultar la visión porque el ojo tiene que adaptarse a esa intensidad de luz, sino por producir una luz homogénea, pareja y sin contraste, es justamente óptimo para muchas condiciones de trabajo. En este caso los laboratorios tratan justamente de tener esta condición de luz difusa y Wright inventa una serie de mecanismos para producirla. Por ejemplo, esta distribución de claraboyas muy parejamente sobre la planta libre de oficinas, pero claraboyas hechas con un tipo de vidrio, que es un vidrio en forma de tubo transparente, que justamente por la propia condición del tubo dispersa la luz que lo atraviesa y la multiplica en un montón de puntos. Esos efectos de este rarísimo artificio de producir claraboyas y ventanas con tubos de vidrio y no con planos de vidrio empieza a producir estos comportamientos que en particular en la torre de oficinas aparece rodeada por este envolvente de tubos transparentes que justamente producen estos efectos de luz difusa, de luz parejamente distribuida, tamizando los efectos de la radiación directa y produciendo a la vez una visión desde el exterior del edificio como un edificio que, si desde adentro tiene este comportamiento de transparencia corregida a partir de la forma de los tubos, desde afuera esos tubos combinan los reflejos, sus propias sombras y su transparencia, produciendo efectos de translucencia, ¿no?, que a la vez empiezan a modelar la forma ahora a partir de estos comportamientos del claroscuro, es decir, la forma redondeada del tubo empieza a producir un efecto de variación de la luz en su superficie que muestra caras más iluminadas, caras menos y variaciones graduales en el comportamiento de la luz en el tubo y a la vez a lo largo del tubo en la conformación de la lectura de la figura general de la forma del edificio. Estos efectos de claroscuro por el redondeado empiezan a distribuir los efectos de luz y sombra a lo largo de la superficie de modos muy particulares. Esto lo investiga con absoluta conciencia Wright en sus dibujos y trata justamente de encontrar un modo de representar ahora a partir del uso de la línea, como superposición de líneas, como superposición de trazos, para investigar el tipo de efecto que el proyecto podía llegar a producir tanto en las superficies vidriadas como en las superficies de ladrillo. Podemos ver entonces cómo se trata de una técnica de dibujo de línea que va variando la intensidad de la línea, que va superponiendo las líneas para tratar de dar cuenta justamente de estos comportamientos de claroscuro en la descripción del volumen y de la tensión, en todo caso la variación del comportamiento entre superficies translúcidas, transparentes
y superficies mate y opacas, ¿no? Es muy visible la relación entre los dibujos y la obra terminada, el efecto de los ladrillos casi como trazo, ¿no? Con toda esta pequeña variación cromática ladrillo por ladrillo. No se trata de un ladrillo de máquina industrial, es un ladrillo artesanal, donde entonces las pequeñas diferencias de cocción del material arcilloso va dando como muy pequeñas variaciones de tinte, de fundamento cromático, digamos, en el comportamiento del ladrillo. Entonces hay pequeños matices de variación de los marrones, pero a la vez hay después matices producto de la incidencia lumínica y la diferencia, por ejemplo, entre la cara que está iluminada y la cara que está en sombra propia, es decir, a la que no le da la luz directamente, y cómo en la arista esa variación no se define en una línea, sino en todo un rango de variación que de alguna manera produce este efecto de claroscuro, combinado con el efecto del brillo que se produce sobre la arista de la curvatura del vidrio. Bueno, todos estos efectos superpuestos operan a modo de investigación de los comportamientos del claroscuro bajo la luz directa y difusa en el trabajo de Wright para los laboratorios Johnson. El propio Wright, en el mismo edificio, en determinadas partes decide trabajar las aristas como aristas rectas y por lo tanto ahí los efectos de luz y sombra dejan de comportarse como claroscuros, ¿no? Y empiezan a tener una arista, una línea que divide las superficies iluminadas de las que están en sombra e incluso introduce esta pieza escultórica, alegórica, en el portal de acceso, que ahora trabaja sobre una forma facetada, no sobre una forma modelada con aristas redondeadas, y esa forma facetada, proyectada por el propio Wright sobre granito, de esta especie de aborigen norteamericano que se contrapone a la visión del edificio, bueno, justamente nos muestra un modelo de relación de luz y sombra bastante diferente, ¿no? Que ya no se apoya sobre la idea del claroscuro, sino sobre el facetado y la delimitación de distintas superficies con distinta incidencia de luz y por lo tanto con distinto comportamiento cromático a pesar de tratarse del mismo material. Ese problema es un problema que también ha sido muy intensa y cuidadosamente investigado por la pintura como problema de representación, por ejemplo, en los trabajos cubistas de Pablo Picasso, donde la forma, ahora a diferencia de la Gioconda de Da Vinci, no se revela a partir del efecto del claroscuro, sino que se revela a partir de la combinación de superficies descriptas cromáticamente de modos diferentes en esta lógica de la forma facetada, de la forma desarrollada a partir de una serie de superficies planas vinculadas y los efectos cromáticos de la superficie y de la arista. Ese problema lo investiga incluso en trabajos completamente homogéneos desde el punto de vista del tinte, trabajando exclusivamente sobre rangos de blancos y negros a través de escalas de grises, como es el famosísimo mural que representa la tragedia de Guernica, la matanza durante la Guerra Civil Española, de este efecto del bombardeo sobre el pueblo de Guernica, y esta escena trágica representada fundamentalmente a partir de estas investigaciones sobre la incidencia de la luz y los trabajos de la variación de luz y sombra en escalas de grises, pero ahora con una técnica que no es la del claroscuro, sino es la de la diferencia de superficie a partir del facetado de la forma, ¿no? Entonces podemos reconocer, por un lado, la diferencia cualitativa del comportamiento de las formas a partir de la incidencia de la luz, ahora porque hay algunas fuentes de luz que son o lámparas, en este caso de luz incandescente, o una lámpara llevada por una mano, una lámpara portátil con una pequeña llamita que ilumina, o el efecto de los fogonazos, de las explosiones dentro del mismo cuadro como otro tipo de fuentes de luz, y los efectos de negros, grises claros, grises oscuros, pinturas casi blancas,
tratadas sobre todo como problemas de modos de revelar y descomponer la forma y producir estos efectos de volumen, por ejemplo en la figura del caballo o en las figuras de las personas o del propio espacio de las casas, a partir de estos efectos de contraste de luz y sombra. Este tipo de trabajo también es especialmente interesante como marco analítico para desarrollar los comportamientos cromáticos de la arquitectura, por ejemplo, en esta casa desarrollada por Testa y Juan Fontana en el Club de Campo Meiling, casa llamada Blanca, pero que como vemos es bastante polícroma, finalmente tiene muchos colores la casa en sí misma, colores que son producto, como el Guernica, de variaciones de valor entre blancos y grises oscuros, o mejor dicho, grises claros y grises oscuros, en este rango de blanquinegro, sin tanta variación de tintes, ¿no? Ahora, la clave es que la forma aparece, como en los efectos cubistas de las obras de Picasso, modelada como una serie de superficies que van teniendo un despliegue geométrico que cuando lo vemos a la luz nos muestran un montón de matices cromáticos por la variación de la relación entre las caras iluminadas y las caras en sombra propia, por ejemplo, producto de la rotación de los volúmenes a partir de la incidencia solar, ¿no? Es decir, un estudio de dónde está el norte, cómo se despliegan los volúmenes y cómo se desarrolla la forma, nos permite entender que estas formas van a tener distintos ángulos de incidencia solar y van a ser vistos cuando nos ponemos de frente a la casa como muchas superficies de distintos colores. Y esto puede entenderse en estos problemas de frontalidad y escorzo que se reconocen, por ejemplo, cuando tratamos de observar la relación entre la planta y la fachada. Por otro lado, para Testa esto parece un problema, para Testa y Fontana un problema muy importante también, como de ver la forma en relación a un contexto y ver la relación, por ejemplo, entre el vano y el muro, el problema de la ventana en relación a la pared, y cómo trabajar generando un cambio cromático en los marcos de las ventanas para, en algunos casos, multiplicar estos efectos de variación de la luz y la sombra, no solo por los propios efectos de la oscuridad que se presenta como el interior respecto al exterior, por estas diferencias de incidencia lumínica que bien señaló José Luis en la teórica anterior, sino también por cómo hay de repente pinturas alrededor de los marcos que agrisan los contrastes entre el muro claro y la ventana oscura, o dejan expuestos como máximos contrastes los de la incidencia de luz en el espesor de la ventana respecto de la ventana oscura. Esto produce rápidamente muchos tonos intermedios y una serie de efectos cromáticos muy variados que a la vez tienen que ver con cómo se produce esta descomposición de la forma en una serie de volúmenes y planos y la incidencia de la luz y de la sombra en caras iluminadas y caras no iluminadas va produciendo toda esta variación cromática que podemos reconocer también en un montón de tonos de grises en la propia forma, en principio pintada toda con la misma pintura, un látex claro de un blanco apenas entonado con un gris. Pero la casa además produce una serie de efectos de anversos y reversos donde justamente como el marco normativo del barrio producía la condición de que la casa tenía que ser clara, pintada de blanco, bueno, esta especie de rebeldía cromática se produce una vez cumplida la condición de pintar los exteriores de blanco, produciendo unas especies de exteriores e interiores cromáticos que operan a modo de paisaje desde el interior de la casa, vistos como murales a través de las ventanas. Lo mismo nos pasa con otros elementos de la casa que cuando son vistos de adentro hacia afuera tienen una serie de colores, en este caso verde, que parecen justamente tratar de establecer una relación con lo que se ve a través de las ventanas, con el paisaje. Esto puede ser estudiado, por ejemplo, en este trabajo desarrollado por Ludmila Yael, y donde ahora estos estudios cromáticos son representados a partir de una técnica que no es ya la del lápiz, como lo era en los trabajos de Wright, sino de la pintura a través de sistemas digitales de color, como el Photoshop, empleando en este caso un sistema de pintura de píxeles, que puede reconocer ahora el comportamiento de estas paletas y el desarrollo de estas formas en un dibujo que despliega no solo la variación cromática de las superficies cuando vemos las fachadas desde el exterior,
sino también relaciones de anverso y reverso, dibujar cara y contracara, y trabajar sobre las relaciones cromáticas de las vistas interiores y exteriores simultáneamente. Ese trabajo a la vez se da cuenta que es importante leer estos comportamientos cromáticos en relación al paisaje, porque hay un interés de poner verdes en relación de verdes, ¿no? Verdes en relación a verdes, blancos en relación a blancos, etcétera, como modos de ver la casa en relación al contexto, de adentro hacia afuera y de afuera en relación al paisaje. Esto tiene que ver justamente con producir un análisis de algunas imágenes fotográficas, levantar la información de esas imágenes fotográficas cromáticamente y entender que los colores de la casa, como bien señalaba José Luis en la teórica anterior, se ven contextualmente, se ven en relación al pasto, en relación a los árboles, en relación al cielo, ¿no? Y uno puede empezar a producir esta lectura cromática no solo respecto del modelado de la propia forma, sino también del comportamiento de la relación forma-paisaje. Estos trabajos constituyen una serie en el marco de una investigación donde la propia Ludmila hace esta investigación también tomando un par de fotografías de referencia respecto de la casa en La Pedrera, y sus compañeras, en este caso Rocío Melman, haciendo un estudio de la Casa Verde o de la Casa Pontoporia, viendo este problema del despliegue cromático de la forma alrededor de los distintos puntos de vista por la variación de la incidencia solar y lumínica y el comportamiento de la relación de la forma en relación al paisaje y la construcción de estas paletas de selecciones cromáticas para entender el comportamiento del color en estas percepciones derivadas de los registros fotográficos. O los trabajos de Juana Gandino respecto de la Casa Capotesta, y en particular de la Casa Tumbona en Ostende, que muchos de ustedes conocen muy bien, donde de nuevo a partir de estos registros fotográficos podemos empezar a producir, y esto es lo que han hecho todos los trabajos que veíamos en esta investigación, cómo pasar del píxel en la fotografía a la paleta en la pintura del dibujo, ¿no? Es decir, cómo producir estas investigaciones de cómo derivar colores de las imágenes y avanzar en este trabajo de posterizado, es decir, de promedio y síntesis de la multiplicidad cromática que nos proveen los píxeles para producir finalmente una serie de colores de referencia derivados progresivamente de la fotografía y que ahora conducen al dibujo. Pero fundamentalmente estos trabajos están estudiando, como veíamos en toda esa tradición cubista, el modelado de la forma a partir de la variación cromática de los comportamientos volumétricos frente al ojo, ¿no? en estos efectos de frontalidades y escorzos, por la variación de la incidencia de la luz, sobre todo como problema de caras iluminadas y caras en sombra, y los matices que produce la variación del escorzo en una forma modelada respecto de todos estos pequeños grados de cambio de incidencia cromática, tal como aparecen registrados en la foto y traducidos por estos mecanismos a sistemas de pintura en el dibujo, en este caso de esta fachada desplegada. Pero hay un segundo campo de estudio que también los sistemas de representación han desarrollado con mucha inteligencia, que es no el problema ya de la variación de la incidencia solar sobre la forma y la tensión entre las caras iluminadas y las caras en sombra propia, sino los problemas de proyección de sombra sobre la forma, es decir, cómo elementos que funcionan como obstáculos al paso de la luz proyectan sombra sobre la forma, y esa proyección de sombra es la que modela también, de alguna manera, las variaciones cromáticas y las incidencias lumínicas, ¿no? Esto que podríamos pensar que es el principal tema de este retrato de Picasso, que ya no trabaja sobre el facetado de la forma por caras iluminadas y caras en sombra, sino por el modelado de la forma a partir de la manera en la que se proyecta una sombra, por ejemplo, por la saliente de la nariz respecto de la cara, ¿no? Y a partir de ahí como empieza a producirse una comprensión del volumen por el efecto de la sombra proyectada. Bueno, esto obviamente en arquitectura también es una técnica que
que ha sido desarrollada históricamente. Vemos, por ejemplo, estos trabajos de análisis de asoleamiento de Alexander Klein, que justamente lo que tratan es de entender que la luz y la proyección de sombra, en este sentido, básicamente tienen que ver con la posición de una fuente lumínica, en este caso el Sol. Y como sabemos, la posición del Sol es variable. Y esto no solo tiene que ver con el modelado de la forma en los exteriores, sino, por ejemplo, en estos trabajos de Klein, sobre el modo en el cual la luz entra a partir de la ventana y la propia pared o el mobiliario proyecta sombra sobre el suelo, y estas sombras proyectadas modelan la percepción de la forma y el comportamiento cromático de los interiores. Klein entiende entonces que es fundamental tratar de reconocer cómo estudiar la incidencia solar y su variación, por ejemplo, en este caso a lo largo del día, por donde sale el sol a la mañana, por donde se pone a la tarde, y cómo eso produce una serie de variaciones de la proyección de sombra que hacen que haya caras, a veces caras exteriores, por ejemplo, del suelo, a veces iluminadas, a veces oscuras, y esto nos podría permitir pensar, por ejemplo, qué cosas podemos plantar en el jardín y cuánto pueden sobrevivir a partir de la incidencia solar o no, o cómo la casa proyecta sombra sobre una casa vecina y cómo distanciar los volúmenes entre sí para evitar que una casa eche sombra sobre las ventanas de la casa vecina y la casa pueda tener siempre algún momento de incidencia solar que permita que, si llovió, la casa se seque correctamente y las paredes no reúnan humedad, la luz entre por la ventana, o además comprender el comportamiento cromático de esto, entendiendo si hay o no sombras proyectadas, etc. Para eso es importante entender cómo producir este conocimiento analítico de la incidencia solar. El modo de abordarlo es fundamentalmente analizar la proyección de sombra, es decir, avanzar en nuestro conocimiento de los sistemas de proyecciones y proyectar la posición de cada punto sobre un plano, en este caso el suelo, por ejemplo, para establecer la proyección de sombra de un elemento sobre el suelo, proyectando ese punto a través de un ángulo de incidencia que debemos determinar, en este caso, bajo la lógica del sistema Monge, en su descomposición en horizontal y vertical. El ángulo puede tener componentes con la misma incidencia en vertical o en horizontal, o diferentes según en qué época del año y en qué momento del día estemos, pero podríamos operar por convención y decir que ese ángulo de incidencia sea 45 grados y trazar esos ángulos, encontrar los puntos de contacto de cada punto con el suelo, reunir todos esos puntos y trazar el contorno de la sombra. Ese mismo ejercicio podría ser abordado directamente a partir de una visualización tridimensional, de nuevo, empleando un sistema de proyecciones, que en este caso serán cónicas, encontrando los sistemas de intersecciones entre los ángulos de proyección del punto desde el cual proviene la luz y su proyección sobre el suelo, y por supuesto está lleno el mundo de manuales que nos explican cómo aplicar estos métodos, etc. En nuestros propios apuntes podrían encontrar algunos recursos para aquel que se atreva a abordar estos asuntos, a pesar de que el encuadre de las clases en este último cuatrimestre no nos dejó el tiempo necesario para poder estudiarlo con una sistematicidad metodológica y trabajar estos sistemas de proyecciones como un anexo a lo que veníamos haciendo respecto de los sistemas de proyecciones previamente. Pero en definitiva, lo que se constituye como problema de conocimiento es cómo reunir la información que permite entender el comportamiento de la luz y sus ángulos de incidencia y el comportamiento de nuestro proyecto y los efectos de proyección de sombra que de ello derivan. Para eso es imprescindible comprender el modo en el cual efectivamente entendemos la incidencia solar. Hay algunas herramientas para esto que se fundan en entender especialmente estos dos grandes cambios cualitativos de la incidencia solar. Por un lado, los que son efecto de la rotación diaria, es decir, de la variación día-noche, y por lo tanto del efecto que nosotros percibimos como el sol saliendo, levantándose y poniéndose. Y por otro lado, los efectos de rotación, ahora, o mejor dicho, de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que es otra forma de rotación,
pero una rotación alrededor de un punto externo, en este caso la fuente de luz, que es el Sol, y cómo esto supone otro cambio cualitativo, que es el de las estaciones, es decir, cómo en distintos momentos del año la incidencia del Sol es cualitativamente distinta, y en todo caso, cómo incide siempre en todos estos efectos un problema que parece un problema menor, que es el de la moderada rotación del eje de la Tierra respecto de la vertical en su trayectoria alrededor del Sol. Y por lo tanto, estas incidencias que van produciendo equinoccios y solsticios que se comportan de modo distinto en distintas latitudes a lo largo en distintas posiciones de la Tierra a lo largo del año. Esto tiene que ver entonces fundamentalmente con cómo esa rotación del eje de la Tierra produce estas diferencias cualitativas en las posiciones de los arcos de recorridos solares en verano y en invierno o en otoño y primavera, ¿no? Y esto obviamente tiende a producir el recorrido elíptico de la Tierra alrededor del Sol, hace que justamente en determinados momentos estemos en posiciones un poco más favorables respecto de la exposición al Sol por este desplazamiento del eje de la Tierra, y por lo tanto haya incidencias más directas y arcos más cortos, es decir, arcos de asoleamiento más verticales en las temporadas de verano y arcos más largos, con el Sol desplazándose más cerca del horizonte en las temporadas frías y por lo tanto produciendo sombras mucho más largas, incidencias de luz un poco más indirectas, en todo caso con ángulos de incidencia más apaisados, ¿no? Esto básicamente puede mapearse a partir de cartas o diagramas solares que pueden permitir reconocer estos arcos de incidencia solar en distintos momentos del año, especialmente en distintas posiciones respecto de la latitud, es decir, en distintos lugares geográficos. Entonces hay cartas solares para, por ejemplo, Anchorage en Estados Unidos, cerca del polo, donde vemos que el recorrido solar, como casi nunca tiene una incidencia por encima de nuestra posición, siempre el Sol se desplaza muy cerca del horizonte, en este caso muy desplazado hacia el sur, mientras que en Singapur, que está cerca del Ecuador, los recorridos solares son siempre muy cercanos al este y al oeste, pasando por encima de nuestra cabeza, no se desplazan tanto hacia los bordes del diagrama, y por lo tanto tenemos incidencias solares más verticales y que corren más de este a oeste y no tanto como largamente por el contorno hacia el sur. Podemos ver que, por ejemplo, en la carta solar de Buenos Aires, los recorridos solares hacen que en invierno el Sol salga con una incidencia de más o menos 60 grados, ¿no? Por el este, y produzca un recorrido desplazado al norte a lo largo del día para ponerse también por unas especies de 60 grados por el oeste, pero muy desplazado al norte, ¿no? Una especie de noroeste-oeste, ¿no? Mientras que en el equinoccio, en marzo, en septiembre, el Sol sale exactamente por el este, a la mañana temprano, hace un recorrido un poquito desplazado por el norte, pero poquito, y se pone por el oeste. Y en cambio en el solsticio de verano sale bastante desplazado hacia el sur, por la mañana temprano, y produce un recorrido que al mediodía pasa cerca de nuestra cabeza y vuelve a irse por el suroeste a última hora del día. Bueno, estas fechas límite, los solsticios y los equinoccios, suelen ser las principales referencias para tomar como situaciones extremas. Vemos que todo el recorrido solar finalmente a lo largo del año se desplaza entre el solsticio de verano y el solsticio de invierno, con todos estos rangos de variaciones intermedios, ¿no? Con estas cartas podemos producir simulacros de incidencias solares y, por ejemplo, en la facultad hay un laboratorio en el cuarto piso, que es el Heliodón, donde uno puede poner una maqueta y simular esto con lámparas puestas según distintas posiciones solares y prendiendo y apagando estas lámparas, poder simular todos estos distintos ángulos de incidencia solar y reconocer las variables de sombras proyectadas por incidencia solar en verano, en primavera, otoño, en invierno, a lo largo del día, etc. Me gustaría traer un ejemplo de cómo para un trabajo que desarrollamos con Hampton y Riboira
Pablo Dormal, un colega con el que trabajábamos en ese momento, hizo estos análisis a partir de los ábacos para desarrollar un proyecto en Comodoro Rivadavia. ¿Por qué? Porque bueno, para nosotros era muy enigmático el comportamiento del software cuando nos empezábamos a internar en la Patagonia profunda, donde ya el Sol empezaba a tener estos comportamientos que veíamos en los diagramas de Anchorage, ¿no? donde el Sol sale muy corrido hacia el sur, o en este caso hacia el norte, ¿no? Y produce toda una serie de movimientos muy cercanos al horizonte. Es un Sol bajo, que no se levanta tanto, y que se mueve mucho de este a oeste, y que por lo tanto hay que entender muy bien cómo incide para entender qué provecho sacar de la incidencia solar en una situación, por ejemplo, que puede ser muy fría como la de Comodoro Rivadavia. Para este edificio de oficinas entonces empezamos a hacer estos estudios de incidencia solar, viendo, por ejemplo, ¿no?, como las situaciones a la mañana temprano en verano, las situaciones a la misma hora en septiembre y marzo, o en invierno sobre una de las caras, pero después, como sobre otras caras, aparecen estas incidencias solares y sus variaciones, y cómo con algún sistema moderado de parasoles podemos ir entendiendo cómo iba a entrar la luz, etc. De nuevo, se trata de unos laboratorios donde la incidencia solar directa en verano puede ser incómoda, y entonces cómo controlarla con cortinas o parasoles. Y como en invierno, este sol bajo tiene la capacidad de entrar muy profundamente, y esa entrada de sol podría ser, apenas uno pone un filtro como una cortina, bastante benéfica, porque puede aportar calor en un lugar que es muy frío y puede permitirnos tener ahora situaciones que en invierno la entrada del sol con esas condiciones puede ser muy buena, y entonces no hace falta que el parasol lo obstaculice tanto. Como es un sol muy horizontal, el parasol no tiene casi incidencia. En cambio, sobre el sol de verano, el parasol corto sí tamizaba mucho porque es un sol muy vertical, ¿no? Y a partir de esto podemos pensar en modelar la forma del edificio y las ventanas, recurriendo un poco a estos efectos de claroscuro, de cómo las aristas facetadas pueden ir tomando distintos valores cromáticos a partir de la incidencia de la luz, pero además las ventanas pueden tener como un muro grueso, correrse para un lado y entonces funcionar como obstaculizando la incidencia del sol en los momentos del año donde ese sol bajo proviene de un lado, ¿no?, sobre todo, y es el más incómodo, y cómo habilitar con un chanfle la entrada de luz cuando el sol proviene de otro ángulo y esa entrada puede ser más favorable, ¿no? Esa asimetría en el modelado de la ventana que hace que la ventana sea un embudo que busca la luz en los momentos más favorables y lo obstaculiza en los más incómodos, motivó toda una serie de investigaciones que a la vez van acompañadas de unas pruebas cromáticas que finalmente empiezan a partir de estos estudios a terminar de definir cuánto pueden ser estos ángulos, cómo podemos modelar la relación entre el antepecho, el dintel, etc. Y cómo podemos introducir una franja de variación cromática para que de nuevo estas variaciones cromáticas se multipliquen y empiecen a darle al edificio un tipo de expresión que empieza a tener después en la forma final justamente este comportamiento de la forma facetada, de producir como muchas pequeñas variaciones cromáticas, ¿no?, a partir justamente de la incidencia de la luz en sombras propias, en sombras proyectadas, en variaciones además que ahora están dadas por la variación del color del reboque. Y como esto a la vez puede acompañarse de un estudio de complementar la incidencia de la luz y estos rangos de variación cromáticos que veíamos a lo largo del año, agregando luz que se enciende solo en invierno, junto a la ventana, en una caja que contiene la cortina, la luz adicional, ¿no?, etcétera. Es decir, empieza a ver como un dispositivo, ventana y luz artificial, cortina, que se vuelve complejo y que justamente se prepara para producir toda esta mediación con la luz a lo largo del año. Y cómo estas cosas a la vez van entrando en relación con otros modos de producir vanos, claraboyas, etcétera, en el modelado de la forma del edificio. Y ir produciendo todo este rango de expresiones muy diferente entre situaciones más expuestas a la incidencia solar fuerte en el verano, a las que están más expuestas a la incidencia solar
más moderada y amigable en el invierno, y cómo entonces abrir o cerrar estas caras facultativamente. Y a la vez cómo traer después esos comportamientos cromáticos hacia el interior y empezar a pensar en cómo pintar algunas paredes importantes, como la de los núcleos que definen áreas de intercambio que están muy expuestas a la luz. Y pensar un poco estas paletas cromáticas entre interiores, exteriores, objetos de equipamiento que empiezan a estar en estos lugares. Y estudiar entonces un poco todos estos comportamientos justamente bajo la lógica de la paleta, es decir, del despliegue de colores a partir de texturas, materiales y comportamientos a la luz, ¿no? Esas paletas pueden ser estudiadas como herramientas de proyecto en el que uno pone estos materiales, los puede observar comparativamente, puede entender cómo los empapelados, las cortinas, los cielos rasos, las alfombras, los colores del aluminio de las carpinterías, los colores de las pinturas sobre el hormigón, etcétera, pueden ir conformando un sistema cromático que define de alguna manera algunas condiciones de identidad del edificio. Y cómo distintos lugares del edificio pueden tener distintas variaciones de estos comportamientos cromáticos. Esto tiene que ver entonces con empezar a entender ahora un tipo de comportamiento de la representación que puede superponer, ¿no?, todos estos efectos de modelados del color a partir de la incidencia lumínica con los de la textura y con los efectos de la superposición, como en estas investigaciones llevadas adelante por Francis Bacon con sus pinturas de tradición cubista, pero muy posteriores a las de Picasso, y que ahora trabajan sobre otras técnicas pictóricas que investigan este problema de la superposición, de la pincelada, que tiene toda esta larga tradición que viene de Da Vinci, del esfumado, etc., pero que ahora aparece además interferida por todas unas técnicas que lleva adelante Bacon, de raspados, de superposiciones con otros objetos, de cambio de herramientas, que van produciendo un tipo de lectura de la forma como una forma compleja, justamente vista a la luz de estas superposiciones, como si tuviera a la vez la imagen transparencias, tamices, etc., ¿no? Esto también es central para el trabajo de los arquitectos y me gustaría analizarlo rápidamente en un trabajo que hicimos también con Jorge Hampton y Emilio Riboira hace unos años, una estación de servicio, sobre la cual justamente tratamos de desarrollar esta investigación de los comportamientos cromáticos a partir de las paletas materiales, pero los comportamientos de estos filtros respecto de la luz y el tamizado de la luz en estos efectos de superposición de parasoles, vidrios con films, elementos con efectivamente tratamientos cromáticos brillantes, etc., como parte del modelado de esta forma, en este caso estudiada bajo un dibujo muy simple de capas de colores en Photoshop con distintos tipos de transparencia, ¿no? Y entender cómo el edificio estará siempre visto a través del paisaje, que también será una de estas capas cromáticas, ¿no? El edificio es efectivamente un edificio que implica exteriores, semicubiertos, interiores, tiene una exposición solar bastante compleja, ¿no?, al este y al oeste, con soles bajos, con muy pocos obstáculos, con mucha incidencia solar. Entonces aparece la idea de los parasoles y las galerías como modo de tamizar esta incidencia solar y optimizar el comportamiento energético y las condiciones de confort en el edificio. Y esos tamices a la vez son tamices que guardan relación con toda otra serie de elementos, como cerramientos transparentes, barandas, etcétera, que empiezan a trabajar como sistemas de capas que van definiendo de alguna manera estas variaciones entre interioridad y exterioridad en el edificio, ¿no? Como si se tratara realmente de un múltiple comportamiento de distintas piezas conformando envolventes complejas que incluyen espacios habitables. Esta idea del despliegue, ¿no?, del límite del edificio entre parasoles y barandas, carpinterías y frentes de atención al público, bueno, supone toda esta variación material
y la posibilidad de producir distintos dibujos que van analizando esto y que a la vez van encontrando los atributos adecuados para cada uno de estos elementos y su comparabilidad y asociación. Vemos cómo hay como un problema del franjeado, de las texturas de la madera en el interior, en un revestimiento, a la vez un franjeado de bandas translúcidas en el vidrio para administrar la visualización del interior desde el exterior, y el franjeado que producen los parasoles, en este caso todo en una expresión muy esquemática, muy simplificada, ¿no? Pero que eso a la vez puede desarrollarse con dibujos analíticos de toda la variación del comportamiento de los vidrios, de vidrios transparentes, translúcidos, con bandas translúcidas, coloreados, la relación con los parasoles, que a la vez tienen su propio sistema de análisis de desarrollo, y la superposición de todos estos elementos que a la vez involucran aluminio, madera, vidrio, y vemos a la vez tamices a través de tamices hasta ver a través del edificio el exterior del lado contrario del edificio, todo junto, donde vemos superpuestas sombras, translucencias, reflejos y transparencias, ¿no? Esto a la vez puede componerse con hipótesis de color de los objetos opacos, y esos objetos opacos pueden ser mates o satinados o brillantes, como en este caso los revestimientos de Venecita, que adoptan colores que tienen que ver con el paisaje, el verde y el azul, ¿no? El problema cromático, la extensión de la paleta, se vuelve muy influyente también respecto de los pisos en un edificio con tanta presencia de los pisos exteriores, y cómo entender la transición entre los pavimentos ruteros y el césped y todas las formas de suelo propias también hace lugar a un razonamiento sobre la presencia de estos colores tierra vinculados a los intertrabados exteriores, y estos tres colores dispuestos como campos localizados en diferentes lugares de la estación de servicio, como produciendo cierto tipo de transición entre los lugares más sucios vinculados a los servicios de lavado, taller mecánico, etcétera, y los más limpios vinculados a las áreas peatonales, y su continuidad con los pisos de hormigón que se colorean ya sea en masa en los premoldeados o con espolvoreados coloreados para los alisados de cemento, y su relación con los pisos de porcelanato reciclado en los interiores y los pisos de madera también de fibras recicladas en los exteriores. Ese despliegue de paletas define entonces todo un rango cromático que a la vez guarda relación necesariamente con los colores con los que se pinta la estructura, que empiezan a reflexionar sobre si acercarse más a los rojizos que tienden a dominar un poco más el suelo, a los neutros rojizos que dominan el suelo, o a los neutros verdosos que caracterizan un poco más a los aluminios y a los bronces, y finalmente se opta por un color intermedio que, como vemos en la imagen superior, establece un poco la relación entre esa columna de acero y la mesada del frente de atención al público, que es de un silestone, de una piedra artificial, que también busca relacionarse con el color de la estructura metálica, con el color de la madera, con el color del piso de porcelanato, etc. Realmente lo que uno percibe es una convivencia de muchos materiales distintos, aunque muy emparentados, distintos tipos de maderas de eucalipto en las mesas, en listones, en los frentes de atención al público en forma de paneles de tablas recuperadas, en los marcos de las ventanas en forma de listones macizos, ya no conformando tablas, sino marcos. Es decir, hay todo un rango de variación de los comportamientos materiales y un modo de pensar de alguna manera su proximidad, sus articulaciones y también sus especificidades, cuáles tienen que estar pulidos, cuáles pueden ser más mate, cuáles necesitan ser más cómodos de limpiar y más fáciles de mantener, más resistentes a la lluvia y al viento, etc. Todo esto produce necesariamente en la arquitectura esta atención sobre la construcción de relaciones, de semejanzas y de diferencias, porque la arquitectura está muy condicionada por esta necesidad de compatibilizar equipamientos, estructuras, cerramientos, revestimientos, muchas clases de materiales realmente muy distintos con lógicas técnicas
muy diferentes y la forma, en este caso el trabajo sobre los comportamientos cromáticos y de sesía, son una de las principales herramientas para establecer justamente una cualidad unitaria y definida del proyecto más allá de todas estas especificidades particulares. Y esto a la vez involucra esta relación entre interior y exterior, ¿no? Como por ejemplo pensar, no sé, estos elementos complementarios del equipamiento bajo la forma de bancos y mesas bajas de hormigón premoldeado coloreados con los mismos colores con los que se colorean los pavimentos vehiculares en otros lugares del edificio, o cómo pensar los tapizados de las sillas con estos comportamientos de la paleta cromática que guardan relación con los interiores, etc. Hay algunos elementos, como por ejemplo estos volúmenes externos, que aparecen muy diferenciados del cuerpo central del edificio, que definen programas como depósitos y baños, que no tienen prácticamente relación con el exterior, que aparecen también revestidos en venecita, pero bajo la forma de estos murales. Esa intervención bastante polícroma que se ve en esos dos volúmenes laterales guarda relación con tratar de pensar de un modo un poco más específico la relación entre estos volúmenes aparentemente independientes y el paisaje, tanto el definido por el propio edificio como el del medio. Es bastante visible que el área de Nordelta tiene como dos medioambientes cualitativamente bastante distintos desde el punto de vista paisajístico. Por un lado, el que vemos a la izquierda, que es el que es un poco más propio de la región del delta, con un comportamiento un poco más de humedal, más selvático, con unos verdes azulados, oscuros, etc. Y este comportamiento muy artificioso de la urbanización de los countries, con este comportamiento más golf, como este césped verde claro, muy prolijamente cortado, etc. Bueno, de alguna manera esta tensión entre los verdes amarillentos y los verdes azulados que dominan el paisaje, decidimos incorporarlo como parte de la lógica de los efectos de estos murales que operan como montones de líneas que definen efectos cromáticos por proximidad, digamos, como vibraciones cromáticas, que son tiritas de venecitas, de mosaicos de colores homogéneos puestas una arriba de la otra, y la decisión de cómo mezclarlos tiende a potenciar de alguna manera como cada uno de estos elementos a un lado y al otro del edificio tratan de dialogar sobre esta diferencia cualitativa del paisaje que vuelve tan clave la posición del edificio en relación al contexto, ¿no? A la vez, la aparición de los colores anaranjados y rojizos tiende a buscar esta posición estratégica en estas franjas que tienden a buscar continuidad con las líneas cromáticas de las barandas cuando uno vea estos volúmenes en relación con el contexto, lo mismo que los azules en relación al cielo. Y esto tiene que ver con cómo fundamentalmente todos estos comportamientos están concebidos para potenciar la idea del edificio como una intervención medioambiental, como un edificio pensado no tanto como objeto, como volumen, sino como un espacio con toda una serie de graduaciones entre todas las situaciones externas al edificio y las internas, como si tratara realmente de una intervención especialmente reflexiva sobre el problema de la continuidad medioambiental, la sostenibilidad, la integración medioambiental y climática, y etcétera, ¿no? Obviamente, parte sustancial de la paleta cromática del edificio es su propio techo verde, los paneles solares en la cubierta en relación al cielo, es decir, todos estos elementos que explícitamente ponen al edificio en relación con el medio, más allá de los atributos de los materiales de construcción que tienen su propia expresión. Quisiera ver un último caso que me parece que es especialmente significativo, que es el trabajo de Ricardo Flores y Eva Prats, enlazando justamente esta capacidad de relevar y de proyectar a través de la representación los comportamientos cromáticos y de sesía. Me quisiera detener en la Sala Beckett, en este trabajo que es una reforma de un edificio antiguo que estaba en bastante malas condiciones, pero que estaba lleno de significaciones culturales para el barrio, para las asociaciones vecinales, y que es recuperado por esta cooperativa teatral. El edificio estaba en muy mal estado, hay todo un relevamiento del estado en el que se encontraba ese edificio al momento de
de recibirlo, y toda una serie de estudios vinculados al uso de los modelos materiales y los dibujos respecto de cómo pensar la intervención en este edificio de alto valor significativo para reivindicarlo no solo como edificio de valor patrimonial, como se tratara de rescatar un palacio, sino de rescatar también su propia historia en el sentido de todo este devenir, toda esta transformación a lo largo del tiempo del edificio, y intervenir sobre eso agregando nuevas capas, nuevas acciones que ahora sobre todo activen esta cualidad de edificio público muy definido por todas las actividades internas en las cafeterías, en los halls y foyeres de las salas de teatro, etc. Y el estudio de todos estos lugares exteriores, internos, digamos, es decir, estos lugares entre salas definidos por las propias paredes del edificio, que ahora aparecen puestas en valor no como para restaurarlas, para ponerlas lindas, sino más bien para entender todos estos atributos cromáticos y texturales que se han ido acumulando a lo largo del tiempo en estas paredes, como si se trataran realmente de grandes registros arqueológicos llenos de significado. Y cómo leer los atributos de los pisos, de cada uno de los elementos que se recuperan y se ponen en valor en toda esta cualidad como textural, cromática, figurativa, etc. Gran trabajo de dibujo, de reconocer elemento por elemento, etc. Pero sobre todo un gran trabajo de representación investigando estas cuestiones texturales cromáticas y viendo cómo empezar a relacionar los colores y texturas de todos estos materiales preexistentes con las acciones de repintado o sustitución de materiales antiguos por materiales nuevos, dónde hacer qué cosa, cómo poner en diferencia los materiales nuevos respecto de los antiguos, cómo poner en valor los antiguos, y cómo encontrar un poco esta mezcla gráfica entre la fotografía rasterizada y posterizada para poder integrarla, digamos, en estos mecanismos de análisis gráfico, como si se tratara de superficies ahora mensuradas y puestas exactamente en medida, como compatibilizadas con las proyecciones a través de un trabajo muy cuidadoso de cómo producir esta transición entre la fotografía y el plano, ¿no? Y cómo sobre eso trabajar con las terminaciones y los elementos nuevos superpuestos y producir de alguna manera esta síntesis entre relevamiento y proyecto. Y en particular, cómo entender que iba a producirse esta performance, ¿no? Esta expresión de estos momentos en los que aparecen reboques nuevos de yeso blanco que se encuentran y se empalman con los revestimientos y antiguos tratamientos de yeso de las paredes que sobreviven, y cómo sobre todo entender la función de la luz como un modo de poner en valor todos estos comportamientos cromáticos y texturales. Y pensar esta idea de cómo imaginar este trabajo que bien señalaba Matías en alguna clase teórica anterior, cuando veíamos el Museo de los Molinos, también de Ricardo Hieva, esta idea de pensar a la luz como un material fluido que se mueve a través del espacio, ¿no? Y cómo moverlo a través del espacio con el proyecto. La obra efectivamente se ha materializado y se ha materializado muy bien. Podemos ver todos estas visiones de cómo un plano se convierte en un plano muy complejo, lleno de texturas y colores entre los preexistentes, su recuperación, las nuevas terminaciones, estos puntos como de frontera y de articulación entre ellos, la aparición de los nuevos colores superpuestos a los colores antiguos, ¿no? Y los pisos antiguos con los pisos nuevos, las carpinterías nuevas con las carpinterías antiguas. Toda la caracterización cromática de cada área del edificio y sus pasajes de los verdosos a los rojos, a los negros. Especialmente, ¿no?, los colores oscuros ya en las salas para generar estas cajas neutras donde finalmente la atención se pone sobre la escena y la acción teatral, pero que a la vez guardan todo este comportamiento de la pared como llena de indicios de toda la historia del edificio, ¿no?
Para eso es fundamental esta idea de cómo tomar luz desde arriba y hacerla bajar por las paredes para bañar de luz las paredes y al mismo tiempo para mover la luz de arriba hacia abajo y permitir que la gente se mueva a través de las escaleras y su movimiento a un lado y al otro de este muro, acompañado de las claraboyas, de abajo hacia arriba. Esta síntesis de operaciones espaciales, comportamientos materiales y luz se volvió tan interesante en la Sala Beckett que Eva y Ricardo, cuando los invitaron a la Bienal de Venecia para producir un pabellón de exposiciones, decidieron producir de alguna manera un ejercicio muy complejo de transposición de estos comportamientos lumínicos y cromáticos a una nueva situación. Y entonces se propone para la exposición en los arsenales de la Bienal de Venecia, un par de años después de la inauguración de la sala, una hipótesis de cómo intervenir en este gran edificio enorme de ladrillo, con estos ventanales altos y con estas grandes texturas también interesantísimas de paredes muy antiguas de ladrillo. Bueno, cómo llevarse la Sala Beckett en escala prácticamente 1 en 1, casi como si se tratara de una escenografía, a la exposición. Y volver a producir ahora estas condiciones de iluminación a través de estas pantallas que ponen en escala espacios de la Sala Beckett en la sala de exposición, usando ahora la luz de los propios arsenales de Venecia, entrando a través de estos tamices y recuperando el movimiento de la luz que se produce en la sala. Para esto es imprescindible producir todo este análisis de dónde puede venir la luz, cómo va a entrar a través de las ventanas, cómo va a pasar de las ventanas a este panel separado del muro, que a la vez va a tener sus huecos que van a permitir mover la luz y recuperar un poco esta cualidad de la Sala Beckett ahora a 1000 kilómetros de distancia, en otro lugar completamente distinto, en un interior de otro edificio, en otra historia, pero para contar la experiencia de ese proyecto y de ese lugar. El efecto de esta reproducción implica también llevarse como la textura del piso y convertirla en un impreso sobre vinílico que se puede poner sobre el suelo, ¿no? Producir una especie de maqueta tridimensional de los cielos rasos, sueltos y proyectados bajo las bovedillas del arsenal, y usar de alguna manera la pantalla como un plano que es capaz de esconder del otro lado, tomando toda la luz de las ventanas, toda una cantidad de materiales informativos sobre el proyecto que empiezan a develarse como un recorrido museístico donde uno puede percibir este espacio recreado en un en uno, exponer todas estas maquetas y meterse detrás de esa pantalla a ver una cantidad de exposiciones de más maquetas, más dibujos y muchísima información sobre el proyecto, como si tratara realmente de aquello que soporta el efecto, ¿no?, que esta construcción tridimensional comunica, ¿no?, y expresa. Es en este sentido imprescindible entender cómo todos estos efectos fundamentales para la arquitectura que motivan el movimiento, las atenciones, la visualización de las cosas, están basados en cómo construir mecanismos de investigación, ¿no? Es decir, cómo usar la representación como un método para entender el comportamiento de la luz, el comportamiento del color, el comportamiento de las texturas, y cómo cada uno de nosotros puede emplear técnicas que pueden estar altamente digitalizadas, ser completamente manuales, buscar sus fuentes en ábacos técnicos, en experiencias empíricas, pero ese eje que nos proponía José Luis en la clase pasada, que va del conocimiento de alguna manera científico del fenómeno del color y de toda su determinación a partir de la textura, los comportamientos inherentes del material y las condiciones de iluminación, y
observación como la herramienta fundamental de comprensión de cómo volver un campo de conocimiento. Toda esta performance de la forma aparece cifrada fundamentalmente en encontrar un modo de emplear a la representación, ¿no? Es eso lo que hemos querido proponerles durante todo este año de trabajo, cómo encontrar cada uno de ustedes estas herramientas, sus productividades y ser capaces de producir estos laboratorios de investigación que hagan que la arquitectura se convierta en un terreno fértil, en un terreno estimulante, en un campo imaginativo, atento a las condiciones de la realidad, a las performances de los materiales y a nuestras capacidades de proponer transformaciones en el espacio. Bueno, acá se termina esta gran calecita de clases teóricas que hemos tenido en este curso. Espero que hayan encontrado acá las herramientas que hayan sido útiles para ustedes para transitarlo. De acá nos queda hasta el final del curso terminar de trabajar y prepararnos para aprobar esta asignatura y a partir del año que viene avanzar en nuestros conocimientos sobre estos asuntos con otros asuntos que serán igualmente interesantes. Muchas gracias por todas las atenciones prestadas y nos seguiremos viendo.